Bienvenidos y bienvenidas. La campaña por la segunda vuelta electoral en Ecuador arrancó tras el debate presidencial del domingo último. De hecho, ahora se hacen balances y evaluaciones para no solamente señalar un ganador, sino también para reestructurar las estrategias de los dos finalistas, Andrés Arauz Galarza y Guillermo Lasso Mendoza. Pero se nota claramente que la alineación de los medios tradicionales de comunicación con la de candidatura del banquero y representante de la coalición de derecha es evidente. Y también está clara la evidencia de que la campaña del miedo y el desprestigio contra el representante del progresismo ha empezado. De esto queremos conversar con el analista politólogo Fernando Casado, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo evalúas lo ocurrido el domingo pasado y ya las resonancias, los ecos, ya diría incluso las secuelas de lo ocurrido el domingo en el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso? Yo creo que el debate es el gran perdedor en primer lugar, ¿no? Porque fue un debate rígido, con muchas interrupciones muy abruptas, con una muy epidérmica presentación de los distintos ejes. Se le dio la misma importancia al eje de economía, que desde mi punto de vista será el más importante en comparación con el eje de las relaciones internacionales. Y entonces, en ese sentido, pues hay mucho que mejorar, ¿no? A veces yo me pregunto incluso si hubo una cierta mala fe en el diseño del propio debate y de su dinámica, porque se preparó para no debatir. Es decir, era un formato que lo que permitía era contestar o lanzar frases estereotipadas, pero no profundizar en los temas. Y en ese sentido yo creo que claramente era un formato que favorecía a Guillermo Lasso, que en principio lo vimos que no llegó con ánimo de debatir o de proponer propuestas, valga la redundancia, sino más bien para espetar una frase que ya había diseñado previamente en todo momento, independientemente de cuál fuera la reacción. Sin embargo, yo creo que también benefició, independientemente del terrible formato, a Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque primero el tono que utiliza viene a desmontar un estereotipo existente sobre que es el correísmo quien polariza en las elecciones y en el Ecuador. Entonces ese tono que tuvo mucho más mesurado, mucho más aplomo, pues de alguna forma desmonta ese estereotipo. Y en segundo lugar, yo creo que sobre todo los huérfanos de la primera vuelta, es decir, los votos progresistas que fueron a Yago y que fueron a Hervas, pudieron por primera vez, sin el ruido que caracterizó a la primera vuelta, conocer a Andrés Arauz. Y eso creo que fue muy importante, porque pese a las dificultades del formato, pese a las interpelaciones y las provocaciones de Guillermo Lasso, Andrés Arauz pudo presentar su programa y para mucha gente creo que fue la primera vez que, sin estereotiparse las propias propuestas de manera maniquea de Andrés Arauz, pudieron conocerle, y eso creo que empatizó también con ese voto progresista que es claramente mayoritario en el Ecuador, tal y como se vio en la primera vuelta de las elecciones. Pero igual, incluso yo pensando en la lógica de lo que estamos conversando, también es cierto que ningún debate es efectivamente una exposición de los grandes programas, es un show, es un performance que está planteado ahí. Además, 37 años después se enfrentan dos finalistas en una segunda vuelta en un debate televisivo, es decir, hay unas características que son valiosas, digamos, para mirar. Pero el otro lado que me preocupa es que las mediciones que han hecho algunas empresas es que 1,5 millones de personas habría sido el número potencial de personas que vieron el debate. Es decir, esto no ayuda mucho a que efectivamente lo que dices es que se conoció a los candidatos, se conoció mejor la propuesta de los candidatos. Claro, esto lo que nos da a entender es que hay una gran anomia política, ¿no? Que creo que también fue interpretada muy bien por Guillermo Lasso, porque al reducir su interpretación del debate a lanzar y espetar frases, pues obviamente en realidad lo que estaba era apostando por el post-debate, por qué es lo que va a quedar, qué es lo que se puede en el lenguaje de las redes sociales después viralizar. Entonces, pues claro, esa frase de no mientas más Andrés, no mientas más Andrés, el sol es amarillo, no mientas más Andrés, pues entonces creo que... Pero además ya lo tenían preparado, porque el otro día aparecieron pancartas, claro. Ya tenían hechos vasos con la frase, tenían montado todo un merchandising, como se dice normalmente. Eso fue de todo menos espontáneo, ¿no? Claro, y eso claro. también se notaba que era muy impostado, o sea, no creo que a nadie le quedara ninguna duda sobre la preparación de esa frase, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí, que él apostó a cómo se consume la información y cómo hay una banalización y una telenovelización de la política en el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, eso lo supo interpretar. Pero al mismo tiempo yo creo que el uso reiterado, exagerado de esa frase, de esa sonrisa colgate también impostada, creo que le puede jugar una mala pasada, porque de alguna manera el uso tan emocional de los recursos en una segunda vuelta donde realmente tienes que enfrentarte a tu contendiente,
es tratar también con mucho desdén a las audiencias. Es de alguna manera tratar como minusválidos mentales a las audiencias, y eso se le puede revertir, porque creo que la gente es mucho más racional de lo que creo que en este caso los estrategas de campaña de Lasso, al haber establecido ese tipo de recursos, pensaron. Y eso yo creo que se le va a revertir, va a ser, porque puede tener un efecto, o sea, el que esa frase finalmente sea lo que quede del debate, puede ser beneficioso para Lasso, pero también puede ser muy perjudicial, porque al final queda esa frase, pero al mismo tiempo para ridiculizar al propio Lasso. Pero también te plantearía desde otra perspectiva, porque lo he vuelto a ver, lo he analizado, obviamente este es mi oficio, lo hago, a veces a algunos no les gusta, pero he vuelto a ver el debate y veo que cuando a Guillermo Lasso le señala a Andrés que está mintiendo, no hay prueba de que mienta. Es decir, frente a lo que dice, yo no veo que, por ejemplo, los analistas mediáticos, esas páginas de fast-checking, etcétera, no han probado que cuando le mencionaba que era una mentira, eso fuese una mentira. Entonces, ¿cómo entender que el debate político llegue a ese nivel? He leído un artículo de Carol Murillo que efectivamente dice, ahí está planteada, en esa lógica, la pospolítica absolutamente. Justamente, es eso, ¿no? Es tratar de vaciar de contenido al debate y reducirlo a una frase estereotipada. Que además, en muchas de las propuestas de Guillermo Lasso también vimos esa estereotipación, ¿no? Cuando Guillermo Lasso, de manera grandilocuente, afirma que va a eliminar los exámenes de ingreso a la universidad, pero al mismo tiempo, en otro momento, reconoce que la infraestructura instalada no es suficiente como para poder... No da. Ahí vemos que como nadie la ha interpelado hasta el momento sobre esa oferta de campaña que es totalmente demagógica, ¿no? Pero claro, es mucho más fácil decir voy a eliminar el examen de ingreso a la universidad que empezar a desarrollar distintos puntos en apenas 30 segundos sobre cómo llevar a cabo una política de inclusión en la universidad, ¿no? Y sobre todo, en el caso de Guillermo Lasso, no solamente contradictorio desde el punto de vista del argumento, sino que también es contradictorio desde el punto de vista de lo estético, porque cuando estuvo en la universidad privada más cara del Ecuador, la Universidad de las Américas, al llegar y le dieron la bienvenida, él dijo, hombre, aquí está la mitad del gobierno del cambio, ¿no? Refiriéndose a su gobierno. Y ya sabemos que las universidades privadas lo menos que quieren es ampliar el número de matriculados en las universidades públicas, porque eso les resta negocio. Entonces, hay una contradicción incluso en lo estético. Claro, pero también es cierto que revisando el debate, volviéndolo a medir incluso fragmento por fragmento, en cambio Guillermo Lasso sí miente. Hay 2 o 3 mentiras monumentales con respecto, por ejemplo, a que los funcionarios del gobierno de Rafael Correa eran los autores del feriado bancario, lo cual por tiempos además no da. No, y hay otra mentira también, bueno, ya ha señalado esta, tenemos la de la educación, y otra que me parece también bastante vil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es tratar de equiparar a Andrés Arauz con Lenin Moreno, ¿no? Cuando quien ha gobernado con Lenin Moreno en todo momento es el propio Guillermo Lasso. Las peores leyes propuestas por el gobierno de Lenin Moreno en una Asamblea Nacional fragmentada en el que su bancada no podía sacar la ley adelante fue gracias a los votos de Creo, como ocurrió, por ejemplo, con la eufemísticamente llamada ley humanitaria, que en realidad es una ley de precarización laboral por la cual ya llevamos en el Ecuador el finiquito de más de 500.000 actas de trabajo de empleos formales, o la ley de simplificación tributaria por la cual se beneficia una vez más y se le dan exenciones a los grandes capitales, pero sin embargo a los pequeños empresarios, a los microempresarios se les carga con un 2% sobre los beneficios brutos, ¿no? Que es algo también totalmente negativo para dinamizar una economía en una situación de crisis, porque esos microempresarios y pequeños empresarios son la mayoría en el país. Entonces, claro, hay una contradicción en todo momento, pero porque él trata de estereotipar y llevar el debate al hígado, a la bilis, y independientemente de si es él finalmente quien miente o no. Y ahora, para finalizar este primer bloque, Fernando, es importante también señalar cómo valoras el comportamiento de Andrés Arauz, que es joven comparado con una persona mayor. Andrés le trataba de usted, Guillermo Lasso le trataba de tú. Había una predisposición, digamos, de un framing, un marco de respeto, de cordialidad, pero también tuvo 2 momentos, digamos, en los que muestra un billete de dólar. Y por otro lado, se burla que cuando está refiriéndose a Rafael Correa, porque Guillermo Lasso quiere confundir con Rafael Correa a Andrés Arauz, y se lo burla. Es decir, también había un brote ahí de humor, de ironía de parte de Andrés. Sí, no, y también de provocación, ¿no? No nos tampoco neguemos esa parte de los recursos de Arauz. Yo creo que si lo tenemos que evaluar serían propuestas por parte de Andrés Arauz, 3, chascarrillos y provocaciones, 1. Y en el caso de Lasso, provocaciones, interpelaciones y guerra sucia, 3,
Propuestas, 1. Yeah. Y en esa lógica, ya con esto cierro, ¿hasta dónde crees que efectivamente se puede tener como punto de partida para pensar que hay un nuevo escenario político electoral este debate? Yo creo que va a tener impacto, sobre todo en, como te decía, en ese 3,2 millones de personas que tienen una visión de la sociedad desde la izquierda, ¿no? Socialdemócrata, ecosocialista, que son los que votaron, no, aparte de los que votaron por Arauz, los que votaron por Yacu y por Hervas, ¿no? Los que quedan huérfanos de nuevo, ¿no? Ese 3 millones, claro, es verdad que es más o menos el mismo número de los que votaron por claro, efectivamente, ¿no? Pero esas personas creo que son las que van a ser persuadidas con un Andrés Arauz que creo que conocieron ese día. Ya. Vamos a hacer la primera pausa, entonces enseguida volvemos con Fernando Casado a propósito de lo ocurrido en el debate, pero también es importante lo que vino en el postdebate, porque en el postdebate, es verdad, ocurrió el verdadero debate. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y conversábamos sobre lo que significó el debate político electoral entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz el domingo último. Pero también en esa lógica enfrentamos un elemento que es importante, es el rol que van jugando los medios de comunicación para posicionarse a favor, por ejemplo, de Guillermo Lasso. Y en esa lógica ocurrió ese mismo domingo en la noche un acontecimiento, entre comillas, acontecimiento en contra de nuestro invitado, Fernando Casado, que le vamos a invitar a que vea de lo que fue víctima, y de esto queremos hablar porque efectivamente ahí se expresó la derecha mediática en todo su esplendor. Veamos lo siguiente. Aquí el que pone las órdenes y soy el moderador, soy yo. Y tú te vas a someter a lo que yo disponga aquí. No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que actuar. Yo no te voy a dar ninguna instrucción. Perdóname. Así tampoco, Andrés. No, es que aquí yo pongo orden Andrés, aquí. Él me está increpando, Andrés. Tú vas a someterte a lo que yo disponga aquí. Es la única cosa que te pongo. ¿Y esa que viene con ese tono, porque Andrés? yo soy el moderador y soy el anfitrión. Y nadie te lo está discutiendo. Entonces tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo. Andrés, entonces cumple con el rol. ¿Cuál es el rol? Y ahí está, me estás dando indicaciones. ¿Quién eres tú para darme indicaciones, Fernando? ¿Quién eres tú para darme indicaciones? No seas irrespetuoso, Andrés. Yo soy respetuoso y te he dado todos los tiempos. Pero lo que te pido de favor es que no me des indicaciones, no me des instrucciones. Aquí el que manda soy yo. Y tú te sometes a mis indicaciones. De modo que vas a continuar con el uso de la palabra, pero no me vas a decir que yo tengo que poner orden aquí. Es un tono muy respetuoso, pero es una oportunidad única para decir una serie de ideas. Dejen congelada la imagen, dejen congelada por favor la imagen ahí en la pantalla, porque para la audiencia de América Latina, evidentemente este es un espacio que no lo conocen normalmente y es digamos, un programa que ocurre en un canal de la derecha ecuatoriana, propiedad de un banquero ecuatoriano. Pero quiero que dejen en la pantalla congelada la imagen porque ahí tenemos que identificar a los personajes de esto. Y Fernando, ¿cómo evalúas esto? Es decir, esta situación es patética, por decirlo menos, pero también es la expresión de lo que ha pasado, porque después de esto los periodistas de la derecha ecuatoriana han defendido al señor que está ahí, Andrés Carrión, y han dicho que tú, como eres chavista, como apareces en las fotos con Nicolás Maduro, que has escrito cosas a favor de Chávez, obviamente tenías que ir a jugar la defensa, digamos, del chavismo y del bolivarianismo. Bueno, claro, también es verdad que el tiempo en televisión es efímero, porque si hubiéramos visto la intervención, lo que antecede es interesante porque, o haber visto el debate, a Jorge Ortiz se le da la palabra, nadie le interrumpe, puede decir cualquier cosa y dice cosas terribles. Un representante de la derecha ecuatoriana también que está sentado en el costado derecho desde aquí, si se puede ver. Me increpa, incluso utiliza ciertos insultos en algunas ocasiones. Se dice correísta, así son los de Podemos, claro, por la referencia a España. Sí, claro, sí. Exactamente. Y incluso fuera de cámara me dice, yo no habría venido si usted sabía que usted iba a ser ¿eso dijo ahí? un correísta fanático. Sí. Yo después lo dije también al aire, ¿no? Y cuando yo empiezo a hablar y empiezo a desarrollar mi argumentación, entonces empieza a interrumpirme de manera extremadamente impertinente. Claro, ya llega un momento en el que, como yo no puedo continuar hablando, es que me giro hacia Andrés Carrión, el moderador del programa, le digo, Andrés,
¿podrías por favor poner un poco de orden? Él en principio me dice que yo también estoy interpelando a Ortiz y le explico que no, que yo nunca le he interrumpido. Total, que finalmente dice, bueno, vale, te doy la palabra. Y entonces yo le doy las gracias a Andrés. Entonces yo le digo, gracias Andrés. Y cuando voy a empezar a es la reacción que vemos aquí. ocurre esto. Esta Entonces, reacción, sí. es una reacción fuera de lugar, que no se corresponde con ningún comportamiento racional desde ningún punto de vista. Yo no te diría aquí mando yo, nunca te diría eso, porque efectivamente hacemos de intermediarios entre lo que tú tienes que decir y lo que la audiencia quiere escuchar o no quiere escuchar o por último está expectando nada más. Pero te decía que lleváramos más allá porque este es el comportamiento de la prensa también, que además se configura en la lógica que a veces también hay en Guillermo Lasso, que ha tenido Jaime Nebot, es decir, que cuando se les increpa, se les señala su condición, ellos se sienten víctimas. Sí, y efectivamente, y aparte podemos ver la composición del plató, ¿no? Aquí lo que tenemos además es una especie de voz crítica que invitan, que es la mía, o voz disidente con la línea editorial del medio. Cierto equilibrio. Claro, pero ahí hay 3 activistas de Lasso, ¿no? O sea, y 3 casi que empleados del banquero Fidelegas. Efectivamente, pero Están además, ahí. pero ya le digo, o sea, son más que periodistas, son activistas políticos, ¿no? Claramente. Claro, porque la periodista Escobar es del portal Primicias, que es propiedad del banquero Fidelegas. El señor Andrés Carrión trabaja por un canal llamado Teleamazonas, que es del banquero Fidelegas. Y el señor Jorge Ortiz, que tampoco es periodista, recibió el título de la dictadura, trabaja en la revista Daines, que es del banquero Fidelegas. Sí, entonces, ¿cómo se te ocurre ir allá? Bueno, pues porque creo que en esos espacios es precisamente donde, pese a las dificultades, se deben escuchar las distintas voces. Si te fijas, acá hay un pequeño objeto, ¿no? Es un reloj de ajedrez que yo me llevé para allá para ir midiendo los tiempos de los distintos argumentos, porque yo entendía que mi posición iba a estar en minoría y que probablemente, por cómo es el uso de la palabra, entre las introducciones que hiciera Andrés Carrión, el moderador, a favor de Guillermo Lasso, las que indudablemente iba a hacer Jorge Ortiz y las que iba a hacer María Teresa Escobar, yo llevé un reloj para ir midiendo los argumentos de uno y otro, ¿no? Y de esa forma... ¿Qué tiempo le daban a ellos y qué tiempo me daban a mí? Y finalmente, pues en caso de que el desbalance fuera abrumador, pues mostrarlo con una medición in situ científica del tiempo, ¿no? Al final no se pudo tampoco medir muy bien el tiempo porque aquel exabrupto dio lugar a que yo perdiera un poco el control de los tiempos, ¿no? Pero bueno, creo que sirvió también para demostrar efectivamente quién es quién realmente va a hacer esfuerzos por aminorar esa polarización en el país, quienes quieren construir puentes por el bien del Ecuador y quienes tienen una posición dogmática de persecución, como ha ocurrido en los últimos 4 años en el Ecuador. Recordemos además que la vez anterior que fui al programa de Andrés Carrión, que fue en agosto del año 2018, ahora 25, pues lo que ocurrió fue que me echaron después de haber tenido una discusión con 2 asambleístas conservadores, uno del Partido Creo y otro del Partido Social Cristiano, que hoy están juntos y que en aquel momento yo lo que mantuve, fíjate que ahora se ha cumplido, yo en aquel momento la tesis que mantuve frente a ellos dos era que ya gobernaban con Moreno. Sí. Y efectivamente, no solamente gobernaron con Moreno porque Moreno aplicó el programa electoral de ambos partidos, sino que hoy concurren juntos en las elecciones, ¿no? Entonces, y por hacer esa denuncia ya en el año 2018, de manera completamente ilegal, pues se sacaron del Instituto de Altos Estudios donde Nacionales tenía una plaza por concurso posible. Pero además hay otro elemento que es muy importante y además quiero aprovechar por esto, porque en defensa de nuestro oficio, obviamente, después de esta acusación violenta que te hace este señor, han salido a solidarizarse con este señor algunos periodistas, entre ellos un tal Carlos Vera, que ha dicho que si tú quieres ir a hablar bien, sin ser cuestionado, tendrías que ir a Telesur o a Pichincha Universal. Estás en Telesur y al señor Carlos Vera le decimos, aprenda a ser periodista, haga periodismo, no se coloque, porque usted siendo empleado del señor Jaime Nebot y hace campaña por el señor Guillermo Lasso, no tendría, digamos, la vergüenza de hablar de lo que es hacer este oficio. ¿Cómo recibes estas increpaciones o inculpaciones de orden político ideológico? Bueno, creo que ha habido como 3 reacciones, ¿no? Ha habido la inmensa mayoría de la población, por lo que ha sido la discusión en redes, porque este exabrupto fue viralizado en redes. ¿Fuiste tendencia? Sí, hashtag casado. Hashtag casado además, ¿no? Sí. Y Carrión también fue tendencia. Entonces creo que ha servido para mostrar, para que se caigan ciertas caretas en el país, ¿no? Y creo que he recibido la solidaridad
no solamente de la gente que en principio comulga con mis ideas, sino también con la gente que no lo hace. Y eso creo que es importante, porque nos damos cuenta en la sociedad ecuatoriana de que este ojo por ojo nos va a dejar ciegos y que alguien tiene que dar el primer paso. Y creo que claramente es Andrés Arauz quien está dando ese primer paso y que claramente somos los correístas quienes hacemos una mejor lectura de lo que pasa en el país, quienes estamos dando ese primer paso. Entonces hay una primera categoría, incluidos periodistas, que se solidarizan. He ido a varios programas de oposición también, con una línea editorial oposición, en donde siempre la presentación o la bienvenida ha sido solidarizarse conmigo y de alguna forma censurar el comportamiento de su colega. Y eso es muy positivo. Ha habido algunos otros, que son los que yo llamaría los talibanes de la pluma, que son en realidad activistas políticos, que os han quedado callados, o algunos ya fuera de lugar, se podrían utilizar muchos apelativos para describirlos, como el mencionado Carlos Vera o como Janet Nostroza, han seguido criticando, ¿no? Tratando de exacerbar ese odio tan dogmático que les ciega cuando escriben sus tweets y cuando llevan a cabo sus valoraciones. Pero son la minoría, son la minoría. Pero te planteo esto para no descolgarnos del tema fundamental, que es el debate político, la campaña electoral. Aquí está la prueba de que así van a trabajar los medios. Así va a ser la campaña electoral de los medios de comunicación, que hacen un trabajo enorme porque en la práctica, también yo creo, esa es mi postura personal, valoraron que a Guillermo Lasso le fue pésimo, porque el señor Jorge Ortiz, cuando arranca su intervención, dice que Guillermo Lasso perdió el debate y que en la práctica Andrés Arauz ganó, así que esa es la lógica de ellos. Es la lógica. Después se quejó también Jorge Ortiz de que yo dije que Arauz había ganado y empecé un poco pues, a valorar cuáles habían sido las virtudes o las fortalezas de la puesta en escena de Andrés Arauz. Después le fastidió, pero yo después también pensaba, pero si usted ha reconocido de que su candidato perdió, entonces ¿a qué viene también tantos aspavientos? Pero así va a ser la campaña, entonces lo que nos resta de la campaña va a estar montada, estructurada y digamos reconstruida a partir de lo que hagan estos medios. Se va a exacerbar la guerra sucia y el uso de cualquier tipo de estrategia antidemocrática, ¿no? Sí, antidemocrática, y sabemos que los grandes medios de comunicación como instrumento de dominación cultural de las élites van a tratar de hacer lo imposible por evitar que Andrés Arauz llegue a la presidencia. Ya, pero entonces la última pregunta frente a esto, que ha sido muy dinámico además conversar contigo, qué bueno que estés aquí además, porque a veces por Zoom o por Skype es difícil. ¿Cómo afrontar entonces desde el periodismo, desde el trabajo de análisis, de enfoque político, esta campaña electoral, tomando en cuenta que ya están dadas, digamos, las primeras pistas de cómo va a actuar la derecha en contra de una candidatura que es la de Andrés Arauz, que incluso algunos ya empezaron a actuar en el campo penal? Y hay periodistas o estos pseudo periodistas que van y ponen demandas en contra de Andrés Arauz. Yo creo que este tipo de guerra sucia y de irracionalidad se combate con sensatez, con mesura y con rigor. Y ese rigor y esa sensatez, ¿en qué sentido va a estar planteada? Porque si tienes a bastantes medios, yo creo que son la mayoría, no vas a poder colocar tus tesis. Cierto, pero hay espacios en los que se puede hacer. Creo que esto ayudó un poco también a visibilizar e ilustrar lo que está ocurriendo, y creo que al final el electorado que todavía pudiera estar indeciso, que ya hemos visto que en su mayoría además comulga con un programa de centro-izquierda o de izquierdas, creo que va a empatizar con esa mesura, con ese rigor, aunque en los grandes medios se ha ocultado. Claro, te preguntaría una última cosa nada más. ¿Por qué no te fuiste? Si a mí me llegan a hacer eso, y me voy. No, había que estar, había que quedarse. ¿Por qué había que quedarse? Creo que había que quedarse porque había dos formas de caer en su juego. La indignación y irse, porque les habría dejado a ellos que a mis espaldas dijeran lo que hubieran querido, interpretando de una manera fuera de lugar mi ida. Y otra trampa habría sido ponerme al nivel de Carrión y haberle espetado un par de cositas en la cara o haberle tirado el vasito de agua en la cara. Y habría sido ponerme a su nivel. Había que ocupar el espacio y había que demostrar a la opinión pública que somos nosotros quienes llevamos la razón en cuanto a los argumentos programáticos y también en cuanto al tono no polarizador. Una gran lección. Gracias por esta lección también, Fernando. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a Fernando Casado. Ha sido muy importante e interesante hablar de este tema porque parte también de una premisa. Los medios de comunicación y periodistas como los que mencionamos aquí no hacen el oficio, sino hacen lo que manda su candidato o su jefe de campaña, que se llama Guillermo Lasso. Nosotros seguimos haciendo periodismo, independientemente incluso de nuestras propias convicciones, que todos saben cuáles son. Así será. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que las pase bien. Chao, chao.